Bueno, muchas gracias por estar todos ahí. Muchas bendiciones. Hoy vamos a estudiar la sexta señal. La sexta señal que se encuentra en Juan 9. Vamos a empezar con una oración y con un voluntario que nos lea la historia del hombre nacido ciego. Y recordar que lo vamos a tratar como si fuera símbolos pedagógicos de una estructura de parábola. Pero antes os quería comentar una cosita, simplemente porque sé que algunos de vosotros estáis en otros grupos estudiando otros temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos de vosotros estáis en algún grupo estudiando Daniel 8 y Daniel 9. Solo un comentario porque lo extraemos de Juan, en Juan 2. Si vais a Juan 2, antes de ir a Juan 9, en el 19, Juan 2, 19, el 18, primero, dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos estás mostrando? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y fijaros luego lo que ellos dicen. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura, la palabra que Jesús había dicho. O sea, no solo creyeron lo que Jesús había dicho, sino creyeron ¿qué? La escritura. O sea, no lo que Jesús había dicho solo, sino lo que estaba escrito en las escrituras, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Ok. Solo digo lo siguiente. Si esto es el principio del ministerio de Jesús, desde aquí hasta que sea crucificado, ¿cuántos años? 3 más o menos. 3 más o menos. Más 46 años de la construcción del templo. 49. ¿7? Por 7. Hay algo ahí. ¿Por qué nos dice 46 años? Más 3. Y dice que de esta manera creyeron en la escritura. Hay algo ahí. Porque las 7 sietes, porque recordar que en Daniel 9 no dice semanas. No son 7 semanas. Está traducido como 7 semanas, pero no son semanas. Son 7 sietes. 7 ciclos de 7. ¿Ok? Por ejemplo, 7 jubileos. No 7 jubileos, perdón. Cada 7 años había un ciclo de 7, en el cual había que dejar la tierra, etc. Eso es un ciclo de 7. O sea, que no hace falta, por ejemplo, mirar las semanas como semanas son 7 días, un día por año. No. Está hablando de 7 sietes. 7 ciclos de 7. Y ahí tenemos, si son 7 ciclos de 7 años, tenemos 490 años. 490. 49 con un 0. Aquí, 46 más 3, tenemos 49. 49 sin ese 0. ¿Ok? Ahí tiene que haber algo. Ahí hay algo con relación a Daniel 9 también. ¿Ok? Porque hay. Luego, evidentemente, tenemos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a tu hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos dice Jesús? 70 veces. ¿O cuánto lo dice Pedro? ¿Cuánto? 70 veces 7. 10. Entonces, 70 semanas, 70 ciclos de 7. Esa es la palabra. Que son 490. 70 semanas son 7
70 semanas de 7. El Señor le dice a Pedro 70 veces 7. O sea, hay una conexión ahí con Daniel 9 impresionante. Pero el detalle que dan aquí, 40, cada 50 años, cada ciclo de 49 años hay jubileo. Tenemos 40 años y luego está el jubileo. 40 años y jubileo. ¿Por qué le dicen 46 años se ha tardado en construir este templo? 46. Y le quedan 3 para que Jesús sea crucificado. 3. Además, es una referencia con el templo. Jesús está poniendo el templo como referencia, etc. Anyway, ahí lo dejo para aquellos que estén en otros estudios para empezar a masticar. Ok, necesito un voluntario. Necesitamos un voluntario para leer en Juan 9. Tenemos los primeros 12 versículos. Carol, ¿te interesa leer los primeros 12 versículos? Sí. Y empiezas con una oración. Empezamos el estudio con una oración. Y lees los primeros 12. ¿Qué te parece? Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos a pesar de las circunstancias y que a pesar de la distancia también podemos estar juntos. Gracias, Señor, porque hoy pudimos celebrar un año más de amigos que estamos aquí. Te pido que también en este estudio que vamos a tener, tú nos guías y nos diriges. En Jesús, amén. Amén. Ok. Una oración corta. Muy bien. Juan 9 comienza así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo en los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ok. Si os acordáis, en Mateo 13 habla de la parábola del segador, o sea, del que está lanzando semilla en 4 diferentes campos, y después de ello hay como una sección entre medio y luego una explicación de la parábola. Es exactamente lo que vemos aquí. Vemos esta señal, que es un milagro de Jesús, luego vemos la interacción entre el ciego y los fariseos y sus padres, etcétera, y luego tenemos una explicación de Jesús de lo que es la auténtica ceguera, la ceguera espiritual, etcétera. O sea, nos está dando la orientación de cómo ver la historia. Nos está dando interpretaciones de ello. ¿Ok? Necesito un voluntario. Raquel, para que nos cuente la historia como si fuéramos un niño de 5 años. Ok.
Bueno, resulta que Jesús iba pasando por un lugar y vio a un ciego. Vio a un ciego que era ciego de nacimiento. Sus discípulos iban con él y le hicieron una pregunta. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque ellos creían que el hecho de que estuviera ciego era una forma de castigo que recibía de Dios por alguno de sus pecados. Entonces Jesús le dijo, no, 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 ni este pecó ni sus padres tampoco, sino que es ciego para que se manifieste en él las obras de Dios. Y él dijo algo interesante, Jesús, antes de hacer el milagro, dijo, tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede obrar, y mencionó que él es la luz del mundo. Seguido esto, entonces, escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue al estanque, se lavó, y cuando regresó ya veía. Luego de eso, las personas, los vecinos que estaban allí, estaban sorprendidos y dijeron, bueno, ¿y este no era el que se sentaba a mendigar? ¿No era este el ciego? Y unos decían, sí, ese es, otros decían, no sé, parece que sí. Y él decía, efectivamente, soy yo. Y le empezaron a preguntar entonces cómo le abrieron los ojos y él comentó el proceso, cómo Jesús había hecho, pero él no sabía que había sido Jesús, porque le preguntaron quién fue o dónde está el que hizo este milagro y él dijo que no sabía. Ok. En realidad, todo el capítulo nos sirve de referencias y nos sirve de decodificaciones. ¿Qué día es el día en el cual esto está ocurriendo? Sábado. 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 Da la impresión que Jesús tiene una muy mala costumbre de hacer las cosas que más le van a meter en problemas en el día que más problemas le va a dar. ¿Ok? Porque este hombre, si fuera de Dios, no estaría haciendo estas cosas en sábado. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dice en el versículo 16. Fijaros, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había un debate entre ellos porque decían, bueno, si es que no es de Dios, ¿cómo se puede hacer esto? Esto no lo hemos visto antes. Pero, evidentemente, no es de Dios porque lo está haciendo el sábado. ¿Os acordáis que también en el sábado fue cuando sanó al paralítico en Betesda? También era el sábado. Y fue en Juan 5 cuando le quería matar porque llamaba a Dios su Padre y sanaba en sábado. O sea, porque llamaba a Dios su Padre y sanaba en sábado. Hacía en sábado algo que supuestamente no se podía hacer. Ok, vamos entonces a pasar la primera ronda de detalles para todos vosotros. ¿Qué es lo que más os ha resaltado? ¿Qué es algo que ha saltado del texto a vosotros al leer la historia? Abrir los micrófonos y compartir. Y yo tengo unas aclaraciones en cuanto al sábado. Estuve viendo ahí otra vez las 50 o 40 cosas que no se podían hacer en sábado y no se podía hacer ni lodo ni echar ungüento. O sea, si te dolía, si te caías, si te raspabas, no te podías echar ungüento. Si tenías, no, eso no era permitido en sábado. Si no era cuestión de vida o muerte, no podías echarte ungüento en sábado. Y no podías hacer lodo. O sea que Jesús hizo lodo y echó ungüento. Hizo dos cosas malas ahí en sábado, ¿no? Como dato curioso. O sea, buen punto, Samuel, porque vemos que en otras circunstancias ha hecho lo mismo sin hacer lodo. Ha hecho lo mismo, o sea, en otras circunstancias ha sanado a un ciego simplemente poniéndole las manos. O sea, Jesús no necesita hacer lodo. Es como que se quiere meter en problemas a propósito, ¿eh? A propósito que no se puede, ¿qué? Hacer ungüento. Voy a hacer un ungüento. Entonces,
daría la impresión, ¿no? No se puede hacer ungüento. Hace poquito me comentaba una amiga que estaban en un grupito en el sábado y a uno de los niñitos a partir del sábado, del viernes de noche le había llegado diarrea al niñito. Entonces estaban en la casa de nuestra amiga y nuestra amiga le iba a cocinar un arroz blanco para pararle la diarrea al niñito. Un arrocito blanco para parar la diarrea. Eso es lo que ella pensó. Y la mamá del niño lo paró. La paró, le dijo, no, 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 no. Ya si eso, cuando se ponga el sol, ahí ya le cocinamos un arrocito para que pare la diarrea. Mientras tanto, no. Entonces, uno se empieza a pensar, ¿cuántas cosas de aquello todavía lo tenemos nosotros aquí? El niño ya se puede estar deshidratando con la diarrea. Y si necesita electrolitos, si los electrolitos significa que tenemos que ir a una farmacia a comprar electrolitos, no. Dejemos que se deshidrate el niño, luego ya, si hay que ponerle solución salina por vena, pues ya le ponemos luego solución salina por vena. Pero no le cocines un poquitito de arroz. Yo sé que va a haber gente que va a escuchar esto y va a decir, otro rompedor del sábado. Digo, bueno, parece que estoy en buena compañía. ¿No? Porque ¿de qué se le está acusando repetidamente a Jesús? De romper el sábado. Tenemos que cuestionarnos qué concepto tenemos nosotros del sábado, porque este es el Señor del sábado, así que lo tenemos que cuestionar. Ok. O sea, entonces, no podían hacer lodo, no se podía hacer ni siquiera lodo en el sábado. Ok. Yo me pregunto de dónde estaban, desde dónde estaban hasta ahora ya, después de lo que ha dicho Samuel, desde dónde estaban a la fuente donde le mandó, ¿cuánta distancia habría? Porque también tienes algo llamado la distancia del sábado. O sea, yo no sé, no sé dónde estaban, no dice dónde estaban originalmente y dónde estaba esa fuente. Pero a día de hoy, cuando tú vas a Jerusalén y a Israel el día de hoy, en los cables de electricidad en las calles hay unos lazos de colores. A día de hoy. Más que nada para los más ortodoxos. Hay unos lazos de colores en los cables de la luz que cuelgan por las calles. O sea, entonces si tú sales a la calle y tú miras un color y si tu color es el verde, entonces tú puedes ir caminando, pero tienes que mirar para arriba cuando llegas a un cable que tiene, tú vas pasando otros colores. Pero cuando llega nuevamente el verde, significa que de donde has salido hasta que se vuelva a repetir ese mismo color, es la distancia del sábado. Ya no puedes ir más para allá. Eso es a día de hoy también. Ya no puedes ir más allá. Se llama la distancia del sábado. ¿Ok? Algunos la rompemos solo para ir a la iglesia. Todos los sábados. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más ha salido del texto? Aquí hay un montón de cosas. ¿Qué más? Recordar que tenemos acceso también a todo el capítulo. Porque Jesús nos está dando interpretaciones de esto, ¿ok? ¿Qué más sale del texto? Quería resaltar algo, lo primero que me llamó la atención al que diga ciego de nacimiento, no sé si fui yo, pero es como que es un paralelismo con el ser humano, ¿no? Que nacemos con ese velo ya de nacimiento. Pero después me pareció interesante que diga, que cuando Jesús dice, la noche viene y nadie puede trabajar. Entonces, como vemos que sigue después en el versículo 5 diciendo que Él es la luz del mundo, busqué justamente como esos versículos donde Él resalta esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo busco acá mientras tanto, Juan 12:35, por ejemplo. Ya se los leo. Que Él dice,
todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe a dónde va, ¿no? Esto de decir, bueno, viene la noche, mientras tanto está la luz. Y él te dice, bueno, por un poco de tiempo más estoy acá, o sea, soy yo la luz. Y es más, en el 12:46, como que vuelve a decir, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces como que hice una relación entre esto que él dice, viene la noche, o sea, la noche viene. Y él hace referencia al que él es la luz. Eso por un lado. Y me parece interesante también el tema del lodo. Entonces empecé a buscar ahí y vi que hace referencia a que de la forma que escribe lodo ahí, también hacen referencia en otros lugares como Romanos 9:21. Entonces, ya les busco Romanos 9:21. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y para deshonra? En esta versión tengo masa, pero en otras versiones hablaba justamente, ¿no?, del lodo, esto del alfarero. Él es el alfarero, él usa el barro para sus vasijas. Aparte, los alfareros usan, aparte de agua, saliva también. Cuando nosotros éramos chicos, en la escuela nos enseñaban a hacer cosas con arcilla. Y en los detalles, uno aplica saliva, no agua, porque la saliva es diferente al agua, pega más, hace como más, no sé cómo decirlo, Pegamento. claro, más viscosa la arcilla, aunque parezca mentira. Entonces, si uno hace una taza de arcilla, la asa la pega con saliva principalmente. Claro. Es algo que nos enseñan de chico nomás, pero... bueno. Generalmente hacemos esos trabajos en la parte de arte. En otras versiones dice, el alfarero no tiene derecho sobre el barro, de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Y también terminé con una referencia hasta Jeremías 18:6. Ahora se los busco también, pero con respecto a esto del barro, porque me interesó también, sacando lo de la saliva, que ya hay todo un tema con eso, que lo dejo para que vayan buscando, pero con el tema del barro también me pareció interesante. 18:6. Dice, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. No sé, me pareció interesante. Ujú. Como que Jesús hace una nueva creación de sus ojos, simbólicamente hablando, ¿no? Porque eso es lo que falla. Los ojos son lo que está fallando, digamos, lo que necesita reconstrucción y simbólicamente, sabemos que simbólicamente porque él no necesita el barro. Entonces hay algo ahí detrás. Entonces simbólicamente, en la zona donde no está funcionando, hay una regeneración en esa zona con el símbolo del barro. Bien. Un detalle aquí, en la noche nadie puede trabajar. Fijaros que en la noche es cuando el hermano mayor se queda fuera de la casa. Lamentablemente es de noche. No puede trabajar. Para muchos, la noche es el proceso en el cual sus obras no pueden ser alcanzadas porque no pueden trabajar. Pues no pueden hacerlo por obras. La oscuridad no te permite la salvación por obras. En esa última oscuridad me refiero, de las 5 vírgenes en la oscuridad, el hijo mayor en la oscuridad. En esa oscuridad no te permite trabajar. Nadie puede trabajar en ese tiempo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay mucho más aquí. Sí, hubo algo que me llamó Daniel mucho tenía la la mano atención. levantada, creo. Sí, pero doy el paso y luego yo, no hay problema. Okay. ¿Quién había antes? Oh, Antes que Daniel. ok. Bueno, entonces yo Raquel. hablo y doy el paso.
Ok. Bueno, hubo varios detalles que me llamó la atención. Uno de ellos es el hecho de que, bueno, aparte de que tampoco se registra nombre y edad del ciego, porque los papás luego dicen que él tiene edad suficiente, vayan pues pregúntenle a él. Eh, no se dice cuántos años tenía. Me parece interesante es que nadie le pide el favor a Jesús que vaya y sane ese ciego, ni tampoco el ciego le dice a Jesús que quiere ser sanado. Jesús tampoco le pregunta a él nada. Él simplemente hace el milagro y ya. No pide autorización. Bueno, por otro lado, me llamó la atención el texto este de la noche, de que la noche viene. Bueno, yo hice varias relaciones. En el versículo 4 dice, tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces busqué, bueno, cuáles son las obras de Jesús. Y fue todo lo que hizo en su ministerio. Enseñar, sanar, bueno, de todo eso. Pero acá donde dice, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y la relación que yo hice fue con las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y pensé también en el texto de Juan 3:19, donde habla de que la condenación consiste en rechazar la luz. Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Entonces, pensaba en ese caso, este asunto de la oscuridad y de la noche. Y si rechazas la luz, ¿dónde acabas? En la oscuridad necesariamente. También me En llamó la la oscuridad. atención, claro, y también me llamó la atención el hecho de que fuera mandado a lavarse a un estanque. Pensé en Ezequiel 47, fue lo primero que se me vino a la mente. Yo sé que las aguas no hicieron el proceso de sanarlo, pero ¿por qué lo mandó para allá? Si finalmente, como escribió ayer por allí, el lodo no hizo que se sanara, porque Jesús había hecho sanaciones de ciegos sin necesidad de poner las manos encima también, con solo su palabra, y pues el agua tampoco tenía un poder curativo en, en este caso. Entonces, no sé, pensé en Ezequiel 47 cuando el hecho de que lo mande a lavarse. Ahora, no investigué mucho sobre el término Siloé, pero ahí mismo en el versículo menciona que significa enviado. Y ya lo dejo por allí. Ujú. Ok. Fijaros, hemos dado con un detalle cuando hablaba Raquel de cuáles son las obras. Dice las obras del que me envió. En versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y ya nos ha dicho en el capítulo 6, versículo 29, cuáles son esas obras. Del que le envió. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Espera un momentito, ¿cómo se llama la fuente? Siloé, que significa aguas enviadas. Ajá, enviadas. Aguas enviadas. Ok. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús dice que las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, para que es necesario hacer las obras que el que me envió. ¿Acaso no es Jesús las aguas enviadas? Salutífera. Yeah, Él es el agua de vida que nos lo ha dicho en el capítulo 4 con la mujer samaritana. Él va a hacer las obras de aquel que le envió. Y las obras de aquel que le envió son que crean en él, que ha sido enviado. Y el estanque se llama aguas enviadas. El estanque en sí representa a quién? Representa a Cristo.
Daniel, Era eso. Bueno, además, después de Daniel creo que había bueno, hay Samuel varios. levantado la mano y luego, ¿quién era? Celso. Ok, Daniel, Celso. Samuel, Celso. Ok, Y luego bueno, Mili, creo. el punto era, no tiene nombre el ciego, entonces soy yo. Y si bien uso lentes, no soy ciego. Entonces, ¿con qué he nacido? Entonces, esa ceguera, yo lo veo que es el velo del pecado. El velo del pecado que lo tiene todos, o sea, lo tienen todos, pero Jesús en sábado se hace conocer. ¿En qué sentido? Y aquí hay una relación que agarro con Ezequiel, perdón, con Éxodo primero, Éxodo 3, cuando está hablando Jehová con Moisés, y Moisés le pregunta, ¿y a nombre de quién voy a ir cuando me pregunten? Y él le dice, yo soy. Y en Ezequiel dice, les doy mis sábados para que buscan quién soy, ¿sí? Para que sepan quién soy. Entonces, he ahí la relación, ¿no? De que en sábado, Dios, o Jesús en este caso, se hace conocer, ¿sí? Quita el velo del pecado de las personas, hace que abran los ojos, ¿no? Esa era la pregunta que yo me hacía, ¿qué es abrir los ojos? Y ahora el otro punto que había encontrado que es muy interesante es el tema de escupir, que Jesús hace dos milagros más, ¿sí? Con uno que era sordo en Marcos 7, y hay otro ciego en Marcos 8, no sé si es el mismo, no habla nada de ir al estanque o algo, pero es el que empieza a ver como sombras o figuras de árboles a las personas y ahí lo cura. Sin embargo, ahí analizando más la palabra escupir, llego hasta Números 12:14, que es el texto en que María, bueno, Dios sale, su presencia se sale y María le da lepra. Y ahí cuando Moisés está hablando con Dios, Jehová le dice, si el Padre escupe a tu rostro, ¿te avergonzarías? ¿No? Eso. Y también encontré la otra en el tema de la ley del levirato, que es la cuñada o le saca el zapato y le escupe en la cara. Y eso hace relación con el matrimonio de Boaz y Ruth, en que se tiene que sacar el zapato y poner el pie para decir que ese terreno era suyo. Entonces, sí, es todo un seguimiento, ¿no? Al final es eso, ¿no? De que el padre limpia a su hijo. Es interesante que sus papás del ciego, aquí en Juan 9, tienen miedo de que los voten porque ellos sabían de que si alguien decía o hablaba sobre el Mesías, a Jesús como el Mesías, iban a ser expulsados, lo más seguro apedreados. Entonces ellos por miedo dicen, no, mi hijo ya es grande, que él hable. Y nosotros, yo levanto la mano, ¿no? Aquí decimos, yo argentino, no me meto en esto. Entonces, eso, ¿no? Pero, ¿quién sentiría vergüenza de que su padre le limpie, le escupa la cara? Sí, porque a veces pensamos que escupir la cara es como que algo feo, pero de cierta manera, si bien escupió el barro y después lo puso en los ojos, le estaba escupiendo, le estaba poniendo su saliva en los ojos, ¿no? Esos puntos encontré, que me parecieron bastante interesantes. Curioso de los primeros que mencionaste, si nosotros vamos a identificar el sábado como un símbolo en la historia, identificaríamos el milenio. Porque tenemos 6.000 años y 1.000 años. 6.000 años y 1.000 años. Qué curioso porque hay dos grupos. Uno que es sanado y dado vida. Y los otros que permanecen en la oscuridad. O sea, unos permanecen en la oscuridad y otros permanecen en la luz porque ha recibido vista.
uno permanece en la luz. O sea, cada día que tenemos, cada día tiene oscuridad y luz. Cada día, oscuridad y luz. Oscuridad y luz. El milenio separa, separa algo diferente. Separa la oscuridad de la luz. No es oscuridad y luz, sino que separa la oscuridad de la luz. Y tienes en un grupo los que están en la oscuridad y en otro grupo los que están en la luz. Los que están en la luz ya no tienen oscuridad. Es el día que no acaba. Han entrado en su descanso. Los otros han sido separados de la luz porque han rechazado la luz y se han quedado en oscuridad donde no hay obras, donde no se puede trabajar. No les vale su trabajo para entrar en el descanso porque no se puede trabajar. O sea, ¿entendés lo que quiero decir? En lugar de separar el mismo día entre oscuridad y luz, quita del día la oscuridad, deja al día solo con luz y donde va la oscuridad van aquellos que permanecen en la oscuridad. Es como que el milenio lleva dos autopistas que estaban juntas, las separa. Pone aquí los ciegos de nacimiento que han sido dados vista y aquellos que se creían que de nacimiento usamos frases. No sé si alguna vez habéis escuchado la frase de bueno, yo nací en la iglesia. ¿Habéis escuchado esa frase? Y yo digo, congratulations, felicidades. Todos nacimos de cabeza, ¡pum! Pero tú naciste de pie. Caíste de pie. Cuando naciste, caíste ya de pie. Tú no necesitas nacer de vuelta. Tú no naciste ciego. Tú ya naciste en la iglesia, así que tú ya has tenido el privilegio y la buena mano de Dios de caer ya, ¡pum! Nacido. Porque están aquí el grupo de los que condenan. Y este ciego, ¿por qué era ciego? Porque tiene que haber sido una maldición del Señor. Este señor es ciego porque tiene que haber sido maldición del Señor. No como nosotros, que nosotros lo tenemos ya todo arregladito. Aquí sí está el típico humor, podríamos decirlo entre comillas, divino. Ahí va. ¿Y si los que se quedan en oscuridad son los más justos? ¿Los más justos? O sea, fíjate dónde está el hijo pródigo, el que se fue con prostitutas, el que fue Está dentro, y dentro de la casa hay luz. Fuera de la casa hay oscuridad. El hijo justo se queda fuera. El hijo pródigo se pone dentro. El ciego maldecido por Dios está dentro. Los que nacieron ya de pie están fuera. Es que es increíble. Es increíble. Los que se creían primeros están fuera. Y los que estos creían que los otros eran los últimos, resulta que son los primeros. Esto tiene todos los elementos del sentido del humor divino. O sea, entre comillas digo lo del sentido del humor divino. Ok, Samuel, Celso, Mili y luego Williams y familia, no sé si tenía un comentario. Y luego Majo, así en esa orden. Samuel, Celso, Mili, William y luego Majo. Aquí les voy a plantear dos preguntas. Me gustaría plantearles dos preguntas. La primera es un poquito más fácil. Resulta que se ha visto que en este lugar, en esta región del mundo, hay una enfermedad que es muy común en los niños. Se llama la enfermedad de tracoma. Ahora les explico cómo pasa con esta enfermedad. Esta enfermedad produce ceguez de nacimiento, ¿ok? Niños nacen ciegos por una bacteria que tienen en los ojos. Muy probablemente, dicen los estudiosos, este niño nació con tracoma. Ahora, ¿qué produce esa enfermedad?
Esa enfermedad es producida por una bacteria llamada clamidia. No sé si ya les brinca ahí al oído alguna... Entonces, clamidia es una enfermedad de relación sexual. Si bien la contrajo la mamá o la contrajo el papá y se la pegó a la mamá, pero cualquiera de los dos, por relaciones sexuales, contrajo la enfermedad de la clamidia, una enfermedad de transmisión sexual. Ahora mi pregunta es, ¿quién pecó? ¿Los padres o el niño? Es la primera pregunta que les hago, ¿ok? Ahora, una pregunta más profunda se las voy a hacer. Este era un diálogo esta era una cuestión bien interesante con los judíos, porque cuando me fui a ver a la Talmud, el comentario sobre esto, me di cuenta que el problema que ellos tenían era, Esaú era el primogénito, pero Jacob recibió la bendición, porque dice la Biblia que estaban peleando desde el vientre de la madre, o sea que ya estaban pecando allá adentro. Pero Esaú pecó más, por eso el que recibió la bendición es Jacob. Entonces eso es lo que decían los judíos. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿este pecó ya en el vientre de la mamá? O sea, ¿ya venía pecando? ¿O pecaron los papás y recibió la maldición él? Ahora yo les pregunto, ¿el pecado es maldición de nuestros pecados o son obras de Satanás? Mi pregunta es, ¿pecamos nosotros o pecó Satanás? Dos preguntas muy interesantes. Porque podemos también nosotros caer en lo mismo. Decimos, a ver, esta persona es muy buena persona, pero le vino un mal. En realidad, la maldad es la de Satanás. ¿Y qué si? La respuesta en realidad es la que nos dice Jesús. Pues ni Satanás, ni ustedes, ni la mamá, ni nada, sino que para que las obras de Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Por ahí Carol encontró otro versículo, no sé si te acuerdas dónde lo encontraste. El del barro. Ahorita lo pasamos, pero bueno, nada más esas cosas para reflexionar. Se me hizo bien chistoso porque ayer que le comenté a Carol, rapidito nos dimos cuenta y dijimos, pues los papás son los pecadores, ¿no? O sea. Ajá, claro, ya nos dice. Si tenía la clamidia, ya sabemos de dónde viene. De relaciones promiscuas, extrañas, sexuales, por lo tanto, ahí hay algo que los padres han hecho, que han causado que... Y sin embargo, vemos, por ejemplo, me decía Carol, si viene un paciente al hospital y trae SIDA, seguro se portó mal, entonces es pecador. Pero si viene un paciente al hospital y llega con diabetes o hipertensión, ¿es pecador o no es pecador? También se portó mal. Entonces empezamos a clasificar enfermedades y pecados. Si nació un niño con síndrome de Down, ¿quién pecó? ¿Él o los papás? O sea, las enfermedades del mundo y las cuestiones que pasan sí son consecuencia del pecado, pero es todo por culpa. A ver, hay personas que fuman toda la vida y nunca les da cáncer. Y hay personas que no fuman y se portan re bien y son vegetarianos y no les da cáncer. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Satanás? ¿O qué tal si es para que la gloria de Dios sea manifiesta? Muy buen punto. Muy buen punto. Perdón, los versículos que estaba diciendo es que me pareció muy interesante lo que había dicho Majo acerca del barro. Entonces busqué en la Biblia otros versículos que hablaban del barro y 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí me hizo como un poco de relación en donde dice que pues para que la gloria de Dios sea manifestada, o sea la gloria de Dios. Y en Romanos 9, 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ahí me puse a relacionarlo con la parte que, pues, es este ciego se queja con Dios, o sea, no puede el ciego quejarse con Dios por haberlo hecho así, ciego, porque al final esa vasija de barro fue una creación de Dios, pero la vasija no se queja porque Dios la formó, si Dios la formó muy alta, muy baja, porque al final fue formada para la excelencia del poder de Dios y no de la propia vasija, para que la gloria de Dios sea manifestada.
y no las obras, tal vez al final, ¿no? Para que nadie se salve por obra. Efectivamente. Solo quería añadir un detallito para cuando leamos el libro de Romanos. El libro de Romanos es como una tesis de Pablo con un antipablo. O sea, Pablo está a lo largo del libro de Romanos haciendo un debate con un opositor. El opositor es ficticio, pero el opositor es uno que está trayendo contraargumentos. Cuando Pablo dice que acaso el Señor hace de vasijas de honra y de deshonra, es parte del argumento. Para cuando acabas con el libro de Romanos, te das cuenta que el Señor no ha hecho vasijas de deshonra. Que todas las vasijas son de misericordia. O sea, quiero que entendáis lo siguiente, que el libro de Romanos, según donde estés leyendo, puedes caer en leer el contraargumento o la cuestión que viene. Es una técnica que los teólogos han usado. De hecho, no recuerdo ahora la obra, si alguno que lo tenga más reciente que esté estudiando teología, si se acuerda de la obra, pero hay una obra de la iglesia primitiva, no en la Biblia, una de las obras de apología, en lo cual el autor tiene una persona con la cual está discutiendo, pero esa persona no existe. Es simplemente que para crear el argumento está trayendo los argumentos de la otra persona para crear el argumento y llevar esos argumentos a una conclusión final. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Dios está creando de honra y deshonra, es el argumento que se está presentando para que luego Pablo lo conteste. Cuando tú ves, por ejemplo, que habla en Romanos 7, que lucho por aquí, que lucho por allá, lo que quiero hacer no hago, etcétera, etcétera, es parte de esa dinámica. No, sería incorrecto decir, en el libro de Romanos hay dos Pablos, pero entre comillas sí, hay un debatiente imaginario en el argumento que Pablo hace para presentar el punto. ¿Ok? Y el punto llega a que todos hemos sido creados como vasijas de misericordia. Al final, todos somos creados para vasijas de misericordia. ¿Ok? Muy buenos puntos también. Estamos trayendo buenos puntos. Celso. Sí. Me llama la atención. Celso y Norma. Sí, me llama la atención que Juan empieza el relato diciendo que Jesús pasa y ve. Aparentemente el único que veía la situación era Jesús. En relación a lo que vos decías recién de la luz y las tinieblas, Jesús vino y después lo comenta, él dice, yo soy la luz del mundo. Los demás estaban en la oscuridad y era como algo muy normal ver a un ciego y ver a alguien que en realidad no veía. Entonces, una analogía, o sea, los que ven no ven y el ciego tampoco ve porque está en oscuridad. Ajá. Y él dice, yo vengo a ser la luz del mundo, mientras haya luz la oscuridad no puede estar. Y también en relación al milagro, cuando Jesús escupe y hace barro, me imaginé a la Trinidad creando al hombre. Jesús estaba recreando en este ciego otra vez lo que él en un momento había hecho perfecto. O sea, con ese barro, como Adán. Esas dos cosas me llaman la atención. Jesús es el único que ve en la historia, en ese momento, porque no dicen que pasaron, los discípulos vivieron también, sino que Jesús ve, porque Él es la luz. Ajá. Él vio la oscuridad de los que estaban alrededor de Él y de este hombre que estaba ciego. Ok. Celso, ese hombre que estaba ciego, ni conocía a Jesús por cara, pero atención, que no conocía a Jesús ni por nombre. No tenía ni idea de quién era este hombre, que le ha escupido, le ha hecho un barro, le ha puesto en
el barro en la cara y dice, ala, vete a limpiarte. En la historia al menos, no vemos unos elementos tremendos de una fe increíble de ese ciego. No vemos esos elementos. No se muestran esos elementos de una fe tremenda en Cristo, etc. Eso tenemos que contemplarlo, porque si esto es una señal, una de las señales, está cogiendo a alguien que es ciego de nacimiento para hacer su gloria, para manifestar su gloria, para manifestar quién es Él. Y el tipo no sabe ni siquiera quién es Jesús. De hecho, cuando finalmente lo ve, porque después es curioso, ¿no? Porque ¿os habéis dado cuenta que este hombre no conoce a Jesús? Los ojos han sido abiertos, está teniendo una experiencia increíble, y los únicos que le pinchan el globo, podríamos decir, con una agujita, son los religiosos. Le pinchan el globo, está súper contento, como un niño con un globo. ¡Ah, como un niño con un globo! Y va ahí el fariseo con una aguja. ¡Pam! Y después de que le han pinchado el globo, es cuando Jesús le viene a él. Nuevamente. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Porque, dice, ¿cómo va a ser gente que no le conoce salva? Gente que no ha escuchado ni siquiera hablar de él, ¿cómo van a ser ellos salvos?